Las acusaciones que provienen de Satanás. No obstante, a veces sucede que después de haber confesado nuestros pecados y haber aplicado la sangre, seguimos sintiéndonos mal interiormente. ¿Sería esto un indicio de que nuestro pecado no ha sido perdonado? ¿Será que la sangre de Cristo no ha sido eficaz? ¿Será que necesitamos de algo más? A todo esto tenemos que contestar, no. Entonces, 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 ¿de dónde provienen todos estos sentimientos después que hemos confesado nuestras transgresiones y aplicando la sangre? El origen de tales sentimientos es Satanás, el enemigo de Dios. Para, para entender esto debemos ver quién es Satanás y qué es lo que él hace. Satanás es el diablo, que significa acusador, según el idioma original de la Biblia. Por eso Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, el enemigo de Dios, dedica la mayor parte de su tiempo a acusar al pueblo de Dios día y noche. Esa es su ocupación. Por supuesto, Dios no le ha pedido hacer esto. Más bien, Satanás, de su propia cuenta, ha decidido acusar al pueblo de Dios sin cesar. Esto se revela en la historia de Job, quien era un hombre recto y temeroso de Dios. Job 1:1. No obstante, leemos que Satanás se presentó ante Dios para acusar a Job, diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu cara. Job 1 del 9 al 11. En otras palabras, Satanás acusó a Job de temer a Dios solamente porque Dios le había bendecido. Satanás le dijo a Dios que había sobornado a Job y que si él le quitaba a Job todas sus riquezas, éste le maldeciría. Esto es un ejemplo de la manera en que Satanás nos acusa en la esfera espiritual. En el libro de Zacarías, el sumo sacerdote Josué estaba delante de Dios y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Zacarías 3:3, lo cual se refiere a su condición pobre y pecaminosa. Cuán frecuentemente nuestra deplorable condición le da ocasión a Satanás para acusarnos. Eso implica que Satanás no solamente es el enemigo de Dios, sino que también es nuestro enemigo. Cuando nos acercamos a Dios, Satanás nos resista acusándonos. Nada paraliza tanto espiritualmente a un cristiano como la acusación. Cuando escuchamos la acusación de Satanás, quedamos completamente impotentes. Es como si perdiéramos toda la fuerza de nuestro espíritu. Cuando un cristiano está bajo acusación, le es difícil tener comunión con otros y, más que eso, se le dificulta orar. Siente como si no pudiera acercarse a Dios. Esta es la sutileza del enemigo. Él nunca se nos aparece vestido de rojo y con un tridente, diciendo: yo soy el diablo, he venido a condenarte. Él es mucho más astuto. Lo que él hace es acusarnos interiormente y nos engaña haciéndonos pensar que Dios mismo quien nos habla. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdadera iluminación que Dios trae a nuestra conciencia en la acusación de Satanás? A veces es difícil distinguir entre ambas, pero hay tres maneras de saberlo. En primer lugar, la luz de Dios nos abastece, mientras que la acusación de Satanás nos agota. Cuando Dios nos muestra nuestros pecados, quizás nos sentimos descubiertos y heridos. Sin embargo, al mismo tiempo nos sentimos abastecidos y motivados a acercarnos a Dios y aplicar la preciosa sangre de Cristo. Las acusaciones de Satanás, por el contrario, son totalmente negativas. Cuando más uno le escucha, más difícil le es orar. Nos sentimos vacíos y desanimados. En segundo lugar, cuando Dios nos habla, siempre lo hace de una manera muy específica. Mientras que la condenación que proviene de Satanás es frecuentemente, aunque no siempre, ambigua. A veces nos hace pensar que estamos cansados o que hemos tenido un día difícil. Otras veces tenemos la vaga impresión de no estar bien con Dios, pero al examinar nuestra conciencia no encontramos ningún pecado en
particular que pudiera crear una separación entre Dios y nosotros. Incluso es posible que otras veces nos despertemos con sentimientos de depresión o desasosiego con respecto a Dios. Todos estos sentimientos inciertos de condenación que no parecen ser causadas por el pecado provienen de Satanás y tenemos que rechazarlos. Cuando Dios nos habla, Él lo hace de manera específica y positiva. Pero cuando es Satanás quien nos habla, frecuentemente lo hace de una manera ambigua y negativa. En tercer lugar, cualquier sensación de intranquilidad que persista en nosotros después de haber confesado y reclamado la sangre proviene de Satanás. No es necesario confesar y reclamar la sangre más de una vez. Los requisitos de Dios son satisfechos de inmediato por la sangre. Quien nunca está satisfecho es Satanás. Él quiere vernos confesar una y otra vez. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en día de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Así son las acusaciones de Satanás, como una gotera continua o como una mujer rencillosa, y no nos deja descansar. Pero la manera en que Dios nos habla es diferente. Cuando confesamos nuestros pecados y declaramos que la sangre nos limpia, Dios inmediatamente queda satisfecho. Cualquier otra voz que escuchemos es la de Satanás. Si a pesar de haber confesado nuestros pecados y haber reclamado la preciosa sangre de Cristo, todavía nos sigue perturbando alguna inquietud interior, inmediatamente debemos dejar de orar y de confesar nuestros pecados. Si a pesar de haber confesado nuestros pecados y haber reclamado la preciosa sangre de Cristo, todavía nos sigue perturbando alguna inquietud interior, inmediatamente debemos dejar de orar y de confesar nuestros pecados. En lugar de ello, debemos volvernos a Satanás, la fuente de las acusaciones, y decirle: Satanás, yo ya confesé mi pecado a Dios. Él me perdonó y la sangre de Jesucristo me limpió. Esta intranquilidad que siento no proviene de Dios sino de ti, y la rechazo. Satanás, mira la sangre de Cristo. Esta sangre responde a cada una de tus acusaciones. Trate de hablarle a Satanás de esa manera. Cuando usted aplique la sangre de este modo, Satanás es derrotado y él lo sabe. Apocalipsis 12:10-11 dice: ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ella. La palabra de nuestro testimonio es nuestra declaración de que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, que esa sangre ha derrotado a Satanás. Cuando hablamos con esta clase de nuevo, obtenemos victoria sobre las acusaciones de Satanás. La vida cristiana es como una batalla. Satanás, vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Para pelear esta batalla requerimos de armas apropiadas. Un arma importante que nosotros debemos utilizar es la sangre de Cristo.